darle a grabar. Bien, entonces, en la clase del día lunes habíamos estudiado que era esta construcción geométrica que le llamábamos la circunferencia unitaria, que está acá. Es una circunferencia centrada en el origen que tiene radio una unidad, o sea, un cuadradito hacia el lado solamente, y dentro de estas habíamos descubierto otra manera de medir ángulos que eran los radianes, y un radián es otra manera de expresar los ángulos dentro de una circunferencia que tiene relación con los grados sexagesimales que habíamos estudiado previamente, que divide a la circunferencia en 360 pedacitos iguales. Este no lo hace de esa manera, sino que te define un radián como el ángulo tal que un arco de la circunferencia, o sea, un trozo del borde de la circunferencia, tiene un largo igual al radio de la circunferencia, o sea, largo igual a 1 en este caso, dado que el radio es igual a 1. Y cuando eso se cumple, este ángulo que se forma aquí entre el punto en el eje X, donde comienza, entre comillas, la circunferencia, el círculo de la circunferencia y el punto donde se alcanza el largo de arco igual a 1, es igual a un ángulo de 1 radián. La correspondencia es entonces estos 57.3 más o menos grados sexagesimales, que es un número irracional porque es 180 dividido en pi. Y dado que pi es un número irracional, o sea, no se puede expresar como fracción, al dividir cualquier número entero por ese número vamos a tener entonces un número irracional. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Y cómo se vincula esto con la trigonometría? Perdón. Trigonometría es algo que ustedes debieron estudiar en segundo medio, que por las conversaciones que tuvimos el año pasado con la gente del electivo no lo vieron. Muchos no lo vieron muy en detalle o derechamente no lo pasaron. Yo me encargué de verlo un poquito en segundo medio, afortunadamente el año pasado. Con la gente del electivo, como lo pueden haberse imaginado, lo vimos el año pasado, pero ahora vamos a hacer un repaso bastante rápido. Y la trigonometría es una disciplina o un área de las matemáticas que se encarga de estudiar las relaciones entre los lados de los triángulos y sus ángulos. Bien, si ustedes se ponen a pensar, por ejemplo, déjenme ver si tengo una escuadra por acá. Voy a preguntar. ...90 grados en una de sus esquinas, y los otros dos ángulos son de 45 grados. Esa es una de las escuadras más comunes. Hay otras escuadras que tienen un ángulo de 90 grados y los otros dos son de 30 y 60 grados. Esos tienen los tres lados distintos. Si ustedes se imaginan una escuadra, o dentro de la misma escuadra, ustedes ven que dentro se forma un triángulo chiquito. Bien, y ese triángulo chiquito tiene los mismos ángulos que el triángulo más grande que le da la forma completa a la escuadra. Entonces, vamos a buscar aquí también algunas escuadras. La razón, si es que ustedes miden los lados del triángulo, por ejemplo, del triángulo grande o del triángulo chico, y calculan la razón entre esos dos lados, o sea, cuánto está dividido este lado largo en este lado largo, debería dar lo mismo que este lado de acá dividido por este lado de acá. O esta creo que es la otra escuadra, la escuadra 30-60, donde el ángulo más pequeño, este de acá es de 30 grados y este de acá es de 60 grados. Y aquí también se cumple que el espacio de adentro, que es de donde ustedes toman la escuadra, pueden tomar la escuadra, es un triángulo que le decimos semejante al más grande, que tiene las mismas proporciones. Entonces, eso quiere decir que el lado largo de acá, o sea, el cateto mayor dividido por el cateto menor del triángulo grande, es igual al cateto mayor dividido por el cateto menor del triángulo más pequeño. Bien, entonces, los triángulos semejantes cumplen con que hay algunas proporciones que siempre se van a mantener. Bien, eso quiere decir que hay proporciones de lado dividido por lado, cualquiera sea la combinación de esos lados que se va a mantener. Súper, muchas gracias, profe Claudio. Entonces,
hubo gente que se comenzó a preguntar, ya, ¿y qué pasará si esto, por ejemplo, tendrá relación con qué medida tiene este ángulo? Aquí justamente dice cuadro 30, 60 grados. Entonces, esta, que es un ángulo de 60 grados, cumple que el ángulo opuesto a ese, dividido, perdón, el cateto opuesto a ese, dividido por el cateto adyacente a este de acá, tiene una cierta proporción, y esa proporción se va a cumplir para todos los triángulos que tienen un ángulo recto y que tienen un ángulo de 60 grados. Bien, entonces eso se va a cumplir para este escuadro 30-60, o para este escuadro 30-60, o para este escuadro 30-60, que es una caricatura, pero de todas maneras va a cumplirse. O para esta de acá. Bien, siempre que ustedes consideren este ángulo de 60 grados y consideren el ángulo, el cateto opuesto y el cateto adyacente, o el cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces, de esas relaciones nace la trigonometría, que es el estudio de la medición, metría de los triángulos, los trigonos, ¿bien? Donde trígono es otra manera de decir triángulo, porque eso se relaciona tres lados, si es que la memoria no me falla. Bien, entonces, ¿cómo esto se ve acá? Si ustedes se fijan, aquí el lado que está marcado con 1, el lado que está marcado con Y, y este otro lado que está pegado aquí al eje X, forman un triángulo rectángulo. Bien, porque los ejes coordenados, el X y el Y, forman un ángulo recto, y el Y de acá, que es la proyección de este punto hacia el eje X, es paralelo al eje Y. Así que en esta esquina de acá se forma un ángulo recto. Por lo tanto, como hay un ángulo recto, este es un triángulo rectángulo y pueden estudiarse las relaciones trigonométricas dentro de ese triángulo rectángulo. Bien, y esas relaciones trigonométricas son las que vamos a ver en un momentito, sí, porque aquí no están, aquí sí, aquí están explicadas, excelente. Bien, en este caso el 1 siempre será 1, sí, porque es una circunferencia unitaria. De ahí justamente viene el nombre, que el radio de la circunferencia es siempre 1. ¿Y por qué se define de esa manera? Vamos a verlo en este momento. Entonces, vamos a llamarle a un punto cualquiera, P, que tiene coordenadas X e Y, que va a estar sobre la circunferencia, o sea, cualquier punto que esté en la circunferencia de acá. Aquí solamente le hicimos un cortecito chiquito y nos estamos fijando principalmente en el cuadrante número 1. Bien, entonces, este punto tiene coordenadas X, y lo que quiere decir que el largo de esta línea azul es X, y el largo de esta línea azul es Y. Y aquí ocurren dos cosas bien interesantes que los podemos mezclar. La primera es que las coordenadas de los puntos que forman parte de la circunferencia tienen que cumplir con esta ecuación que está acá, que es la que vimos la semana pasada y que era la definición de la circunferencia unitaria. Vimos que si es que aumentábamos el 1 se hacía más grande, o si disminuíamos el 1 se hacía más chica. Entonces este punto tiene que cumplir con la condición de x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1, pero además, como este es un triángulo rectángulo, tiene que cumplir con el teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras dice que cateto al cuadrado, x al cuadrado, más cateto 2 al cuadrado, y al cuadrado, es igual a hipotenusa al cuadrado. Y la hipotenusa acá es 1. Recuerden que la hipotenusa es el lado largo que está opuesto al ángulo recto, que por algún motivo aquí no está marcado, debería estar marcado para hacer esto más claro. Pero de esas dos maneras distintas, que en realidad son dos maneras de ver lo mismo, que la distancia a esto de acá, de cada uno de los puntos hacia el centro sea igual a 1, nos llevan a la misma ecuación, cosa que es una demostración o un ejemplo que yo creo bien interesante de que en matemáticas varias maneras de hacer las cosas les van a llevar al mismo resultado, que es justamente la gracia de las matemáticas, la replicabilidad, cómo se pueden repetir las cosas y que se pueden llegar a resultados similares. Y aquí están definidas entonces dos de las relaciones trigonométricas más importantes que existen, que vamos a usar justamente en esta parte del curso, que son similares a las que les dije yo. Vamos a ver, ¿qué es una circunferencia unitaria? Ah, ya, como lo dije, lo vimos el lunes, la circunferencia unitaria es la circunferencia que está centrada en el origen y que tiene radio 1, que está explicado también en esta parte de acá, el primer párrafo del cuadro de la página anterior. Entonces, aquí les dicen, recuerda que, pero para una buena parte del curso, y con esto no les estoy juzgando, no quiero que se sientan mal porque ustedes no lo recuerdan, porque muy probablemente no lo vieron, así que considérenlo esto como una oportunidad para aprender. Vamos a definir dos de estas relaciones trigonométricas. Estas dos relaciones trigonométricas se llaman seno y coseno, y son
relaciones entre los lados de un triángulo rectángulo y el ángulo, o algunos de los ángulos de este triángulo. Bien, veamos qué ocurre acá. Este triángulo rectángulo tiene lados X y Y1, tiene este ángulo alfa acá, y aquí tiene un ángulo recto por acá. Vamos a pedirle a alguien que haya estado conmigo en el electivo del año pasado, que me ayude un poco con esto. Bien, Osvaldo San Martín, por favor da señales de vida en el chat o activa tu micrófono si es que quieres hablar. Bien, puedes activar tu micrófono si así lo quieres. No está Osvaldo San Martín. Ah, sí está, ya, excelente. Bien. Súper. Espero que esté muy bien, que recuerden las cosas que vimos en el electivo del año pasado. No todo en detalle, ahora vamos a ver algo muy, muy breve. Bien. Entonces, me gustaría que aquí tenemos tres lados de un triángulo que están etiquetados como X, Y y 1. Me gustaría, y este es un triángulo rectángulo, me gustaría que me dijeras cuál de esos tres lados es la hipotenusa. Bien, si la X, la Y o el 1. Vamos a esperar a que su compañero nos envíe la respuesta en el chat y vamos a revisar lo que nos dice. El 1, muy bien, el 1 es la hipotenusa. Siempre en un triángulo rectángulo, el lado que está opuesto al ángulo recto, que como dijimos era de acá, es la hipotenusa y es también el lado más largo. Muy bien, Osvaldo. Entonces consideremos ahora este ángulo acá, que le llamamos ángulo alfa. ¿Cuál es el cateto opuesto a ese ángulo? Dado que los otros dos lados, el X y el Y, no son la hipotenusa, tienen que ser los catetos. Entonces, uno de esos dos va a ser el cateto opuesto al ángulo alfa. ¿Osvaldo habrá desaparecido o no? Sí, al parecer desapareció. No hay problema. Vamos a elegir entonces a otra persona que haya estado conmigo en el electivo del año pasado. Por ejemplo, Carolina Palacios. ¿Bien? Carolina Palacios, si es que estás por ahí, me gustaría que nos dijeras, escribiendo en el chat o con tu micrófono, como te salga más cómodo, ¿cuál dices tú que es, de los dos catetos que nos quedan, el X y el Y, cuál dices tú que es el opuesto al ángulo alfa? Muy bien, muy bien. Es el Y el que está opuesto al ángulo alfa, el que está enfrente. Bien, como alfa está por acá y el que está enfrente es el Y, ese va a ser justamente el cateto opuesto. Bien, y por descarte, el tercero que nos queda acá, que aparece que es el cateto adyacente, es el cateto que forma parte del ángulo. Este ángulo está formado por la hipotenusa y por un cateto, entonces decimos que el cateto X es el cateto adyacente al ángulo alfa. Bien, entonces ahora vamos a poner todo esto en nuestros apuntes para aclarar estas un poquito más. ¿Adyacente del que está junto al alfa? Sí. Sí, en este caso, sí. O sea, siempre en realidad el cateto que está armando el ángulo, porque en este caso el ángulo, ustedes lo pueden armar solamente con la hipotenusa y con este cateto que está acá. Entonces la hipotenusa no es un cateto, así que no lo consideramos. El cateto adyacente es el que ayuda a construir el ángulo y el cateto opuesto es el que queda enfrente del ángulo. Bien. Antes de pasar a los apuntes, ustedes también pueden recordar que estos tienen relación con el teorema de Tales, o sea, si ustedes agrandan este triángulo para acá, les va a quedar que los lados correspondientes están en las razones correspondientes, por lo tanto, si ustedes agrandan, este X también se va a agrandar y este Y también se va a agrandar. Bien, entonces... ¿Quién se llama? ¿Qué pasa si el cateto opuesto a la hipotenusa? No puede ser. Un lado no puede ser el cateto y la hipotenusa al mismo tiempo.
¿ok? Así que no se preocupen por eso. Ya, entonces ahora vamos a ir a nuestros apuntes y vamos a poner un limpiar página. La fecha de hoy. Hoy es 19 del 8. 19 del 8. Relaciones trigonométricas en la circunferencia unitaria. Bien. Entonces, una circunferencia unitaria. Voy a anotar algunas cosas que son más o menos redundantes para que ustedes no tengan que ir a buscarlas a cada rato en el libro. Una circunferencia unitaria es aquella que tiene como ecuación x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1. O sea, tiene radio 1 y está centrada en el origen. Cada punto de ella tiene coordenadas x, y que están relacionadas al ángulo que se forma entre los puntos, y que hay 3 puntos que van a aparecer, el punto 1,0, 0,0, entonces este punto 1,0, que le habíamos dicho el, entre comillas, comienzo de la circunferencia, aunque en realidad una circunferencia no tiene comienzo o fin, 0,0, que sería el origen, y finalmente el punto x, y, que sería entonces nuestro punto en cuestión, que es donde nos paramos en la circunferencia. Bien, o sea, tenemos este punto, que es el punto 1,0, coordenada 1 en x, 0 en y, el 0, 0 que es el origen, y el punto x, y, que sería este de acá. Bien. Entonces, yo después voy a pasar esta imagen a los apuntes para que la tengan ahí juntita. Pero, fíjense que decimos que con estas definiciones de cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa se pueden definir no solo estas dos, sino que 6 relaciones trigonométricas, pero vamos a definir estas dos de momento. Seno tiene una definición que es cateto opuesto partido hipotenusa, y coseno tiene una definición que es cateto adyacente dividido en hipotenusa. Bien, con la profe Claudia estábamos comentando el otro día una técnica de memoria, una mnemotecnia, para recordar cuáles son todas las relaciones trigonométricas, pero ustedes no necesitan saber ni recordar todas las relaciones trigonométricas, sino que nos vamos a fijar solamente en estas dos. Entonces, estos 3 puntos forman un triángulo. Bien, entonces, voy a dejar por acá. Entonces estos 3 puntos forman un triángulo que no es rectángulo, pero sí se forma un triángulo rectángulo cuando ustedes bajan este punto para acá. O sea, hacen la proyección, como les decía. Bien, entonces con el radio de acá, este puntito, este rayo que llega hasta la proyección del punto hacia abajo. Y este de acá se forma un triángulo rectángulo. Entonces, estos 3 puntos forman un triángulo, lo vamos a cambiar eso. Con el punto x, y, el origen y la proyección del primer punto sobre el eje x, se forma un triángulo rectángulo. En el que es posible aplicar o encontrar las relaciones trigonométricas. En particular, ahora aplicaremos las dos relaciones fundamentales, que son seno y coseno. Bien, antes de esto le vamos a poner el ángulo aquí, alfa. Ya.
Entonces, ¿cómo se definen estas relaciones que son seno y coseno? Son dos parecidas a las que yo les había mencionado recién. Yo recién les había mencionado la de cateto opuesto dividido en cateto adyacente, que esa es otra que se llama tangente, pero no la vamos a ver. Y que tiene que ver justamente con la recta tangente a una circunferencia, irse por la tangente, etc. Ahora vamos a hablar solamente de seno y coseno. Si esos nombres a ustedes les parecen divertidos, les invito a que averigüen por qué reciben esos nombres y nos cuenten, porque la verdad es que yo no tengo idea. Bien, así que así aprovechamos de aprender en conjunto. Entonces, si ustedes se fijan, aquí tenemos una definición de seno y coseno. Entonces, dentro de un triángulo, seno y coseno se definen de la siguiente manera. Y vamos a poner una tabla acá. Donde vamos a decir que tenemos aquí seno de alfa, y esto es igual a cateto adyacente dividido hipotenusa, perdón, cateto opuesto, casi. Y por otro lado tenemos coseno del ángulo, que es, este sí es cateto adyacente dividido la hipotenusa. Me falta un espacio. Ahí sí. Ah, muy bien, excelente. La profe Claudia está averiguando, vienen del latín, seno y coseno. Entonces, seno se abrevia como sen y coseno se abrevia como cos. Bien. Entonces, veamos qué significa o cómo se relacionan estas relaciones dentro de un triángulo con lo que vemos en la circunferencia unitaria. Mira qué interesante. Viene el latín seno, sinus, curva o cavidad. Y coseno me imagino que se llama así porque es el complementario al seno. Bien. Entonces, esta es la misma definición que está aquí en su tablita. Cateto opuesto dividido por hipotenusa y cateto adyacente dividido por hipotenusa. Ahora bien, entonces, en la circunferencia unitaria, considerando el ángulo alfa, el cateto opuesto es igual a y y la hipotenusa es igual a 1, mientras que el cateto adyacente es igual a x. Bien, eso ocurre porque, dado que este punto tiene coordenadas x, y, entonces ustedes tienen que moverse x para el lado e y para arriba. Entonces eso también lo vamos a anotar y vamos a llegar a la definición que está acá abajo. Entonces, en la circunferencia unitaria, para un ángulo alfa y su punto correspondiente x, y, o sea, este punto ustedes lo mueven para distintos lugares dentro de la circunferencia y eso les va a generar distintos valores de ángulo alfa. Vamos a tener que el triángulo rectángulo que se forma va a tener hipotenusa 1, y esto entre comillas esto pasa siempre, porque es por definición una circunferencia unitaria. El cateto opuesto va a tener coordenada y, dado que
es lo que tenemos que movernos hacia arriba desde el eje X para llegar al punto, y el cateto adyacente va a tener coordenada X, dado que es lo que tenemos que movernos desde el eje Y para llegar al punto. Bien, entonces ahí está explicado con palabras por qué ocurre que este punto tiene coordenadas X y esto tiene largo Y y esto acá va a tener largo X. Bien, entonces tenemos este triángulo y por lo tanto, entonces podemos aplicar la fórmula o la definición de las relaciones trigonométricas para vincular la coordenada con la relación trigonométrica correspondiente. ¿Qué quiere decir eso? Ahora lo vamos a ver. Para el seno del ángulo, lo que vamos a tener es lo siguiente. Fíjense, vamos a decir que el seno del ángulo alfa es igual a, como dice aquí, cateto opuesto dividido por hipotenusa. Y el cateto opuesto, ya lo dijimos que era acá, el cateto opuesto es Y dividido por la hipotenusa. Y dividido en 1, pero como cualquier número dividido en 1 es igual al mismo número, eso vamos a tener entonces que es Y. Y para el coseno entonces vamos a tener algo similar. En vez de sen vamos a tener cos, en vez de Y vamos a tener X. Donde lo que hicimos fue, en ambos casos, usar la definición de qué es el seno y el coseno y relacionarlo con la realidad de la geometría de nuestro problema dentro de la circunferencia unitaria. Entonces, eso nos lleva a lo que tenemos acá. Coseno de alfa es igual a X y seno de alfa es igual a Y, tal como teníamos acá en nuestros apuntes. Por lo tanto, se pueden reescribir las coordenadas del punto en términos de alfa. Bien, y eso nos permite entonces encontrar los valores de estas relaciones trigonométricas para cualquier ángulo que podamos construir dentro de nuestra circunferencia unitaria. Bien, entonces por lo mismo dice acá que el punto X, Y se puede también escribir como punto del coseno del ángulo alfa, seno del ángulo alfa. Y esto es muy bacán porque si bien esta construcción es válida para el primer cuadrante, como lo hicimos acá, esto lo podemos expandir a ángulos mayores que 90 grados. Bien, cosa que ustedes pensarán, pucha, pero tiene mucho sentido geométricamente porque habíamos partido de la trigonometría y estos ángulos ángulos dentro de un triángulo rectángulo. Pero no podemos tener un triángulo rectángulo con otro de los ángulos que sea mayor que 90 grados, porque ahí estaríamos sumando más de 180 grados, y eso es el límite de la suma de los ángulos interiores que puede tener un triángulo. Y la verdad es que en parte eso es cierto, pero eso es por lo estrecha que fue la definición de trigonometría que yo les di en un momento, en el principio, que era relaciones dentro de un triángulo rectángulo, porque se puede hacer trigonometría fuera de triángulos que no sean rectángulos, o sea, con un triángulo obtusángulo, por ejemplo, un triángulo que tenga un ángulo de 135 grados, por ejemplo, también se pueden aplicar algunos conceptos trigonométricos, pero eso no lo vamos a ver. Si es que ustedes tienen más interés sobre eso, pueden buscar teoremas trigonométricos como teorema del seno, teorema del coseno, teorema de la tangente, que les van a permitir trabajar con otro tipo de triángulos que no necesariamente sean rectángulos. Bien, entonces, estos ángulos, que van a ser los que están definidos dentro de la circunferencia, recuerden que están medidos en radianes y por lo mismo
antes de continuar, que sería darles valores a algunos de las cantidades típicas que aparecen de los ángulos en radianes y sus relaciones trigonométricas. Vamos a ver ahora el ejercicio de la página 149, de la página anterior. Bien, para reforzar o fijar, perdón, los contenidos que vimos en la clase del lunes y la clase de la próxima semana. Entonces vamos a volver a estas relaciones y algunos de sus valores típicos. Bien. No vamos a hacer aquí muchos ejercicios de triángulos, eso en realidad es materia de segundo medio, pero lo que vamos a ver, si ustedes quieren adelantarse un poquito, es estudiar los valores más típicos y relacionarlos con valores más o menos conocidos que tienen las relaciones trigonométricas y después verlo a aplicaciones funcionales. Bien. O sea, no vamos a ver aquí la parte más geométrica. La parte más geométrica se detiene casi acá porque es para introducir esto, pero la parte de la aplicación nos olvidamos prácticamente de la geometría. Bien, ya. Lo del pi no lo entiendo. ¿Por qué dividimos pi? Porque esa es la definición de radián. Un radián es igual a 180 dividido en pi. Porque en vez de tener toda la circunferencia dividida entre 160, lo que tomas es que la circunferencia completa tiene 2 pi veces el largo de su radio. Entonces, en vez de dividir en 360 partes, estás dividiendo en 2 pi partes, que es más o menos raro. Bien. Entonces, usando, y esto vayan a sus cuadernos, si es que anotaron la relación ahí, o donde estén tomando apuntes, usando los apuntes que tenían del lunes pasado, vamos a ver el siguiente ejemplo. Bien, el profe Claudia, si es que por favor nos puede leer el párrafo de información que tenemos acá, por favor. Sí, por supuesto. Jack Gracias. es un pirata y ha encontrado el mapa del tesoro de Sir Francis Drake. Sin embargo, tiene un problema. Después de escapar de Kaikaivilú, el timón de su barco ha sufrido un desperfecto y solo puede girar entre 0 y 90 grados desde donde se encuentra su mano. Ya, excelente. Entonces, desde donde se encuentra su mano, desde acá se puede girar entre 0 y 90 grados. Recuerden que eso estamos pensándolo en el sentido positivo de giro de los ángulos, que es, como habíamos visto, en contra de las manecillas del reloj. O sea, como si estuvieran retrocediendo el reloj. Un reloj análogo, claro, hacia allá. Bien, entonces la primera pregunta es, ¿entre cuántos radianes puede moverse el timón? Bien, entonces me gustaría saber, y si es que alguien lo hizo, manifiestas en el chat, si es que alguien copió o hizo alguna tabla de las relaciones entre grados sexagesimales y y radianes. Los radianes no son grados radianes, por cierto, perdón si yo lo digo así, son radianes de por sí. Bien. ¿Por qué pregunto esto? Porque así ustedes podrían transformar directamente estas cantidades, 0 y 90 grados, a entre cuántos radianes puede moverse el timón. Recuerden que lo que vimos la clase pasada fue que pi radianes son 180 grados. Entonces, por ejemplo, tú mismo, Simón Muñoz, puedes transformar esto usando una proporción directa, una regla de 3. Bien, entonces, si es que pi radianes, por ejemplo, si este pi pasa multiplicando para acá, pi radianes son 180 grados, ¿cuántos son 90 grados? Bien, aquí por ejemplo su compañero Simón Muñoz dice puede girarlo entre 0 y 28.64 radianes. ¿Por qué eso? Porque no. Ahí está haciendo la conversión al revés. Bien, ahí está asumiendo que un grado o 180 grados son este número de acá en radianes, pero si te fijas ahí te está dando la conversión para el otro lado. Te dice que un radián son 57 punto y tantos grados. Y ahí están diciendo que el timón se puede girar hasta 90 grados, así que ¿cómo decir esto? Lo que hiciste tú fue dividir al revés, decir que esto eran radianes, lo del lado de acá, y estos 180 eran
perdón, que sí, que esto eran radianes y que esto eran grados. Entonces, por lo mismo, dividen por 2 y le da 28.64. Pero recuerden que yo les había dicho también que eso ustedes tienen que dividirlo considerando la existencia de pi y dejándolo como un símbolo. ¿Bien? Y por lo mismo les había dicho que lo más claro que podían hacer era a partir de pi radianes es igual a 180 grados. ¿Bien? Creo que, bueno, yo pensé que les había quedado claro de la clase del lunes, pero al parecer vamos a tener que ejercitarlo nuevamente en la clase del siguiente lunes. Bien, vamos a hacer eso. Tamara tiene la respuesta correcta, aquí me manda 1.57, bla, 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 pero como les decía, eso se suele dejar en términos de pi, ¿bien? No en números decimales, así que les va a quedar en factores de pi, y eso sería pi medios, ¿bien? ¿Cómo es que llegamos a ese número y cómo que como su compañero llegó a ese número? Lo vamos a revisar entonces el día lunes. Vamos a hacer más ejercicios de conversión entre grados y radianes. Bien, eso jóvenes, eso es lo que tenía que contarles para hoy, darles la relación geométrica que existe entre los puntos en la circunferencia y las relaciones trigonométricas que al final es lo que vamos a aplicar. Como les decía, no vamos a ir tanto a la geometría, sino que vamos a ver la parte más aplicada para la parte de funciones. En la próxima clase entonces vamos a hacer algunos ejercicios de conversión entre grados y radianes. Si es que ustedes quieren adelantarlo, pueden hacer este, que era el ejercicio 1 de la página 149. Y si no, no se preocupen que ahí en clase los vamos a realizar. Bien, eso, cuídense mucho, que estén muy bien y nos vemos la próxima semana. Cualquier cosa que quieran conversar sobre ciencia, física, matemática, astronomía, la vida en general, me escriben o le escriben a la profe Claudia. Que estén muy bien, nos vemos.